Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a nuestro bloque introductorio de Derecho. Su servidora, la doctora Rosaelia Rodríguez Puga, les inicia con esta clase número 1. Sé que algunos de ustedes me pueden decir, ¿por qué vamos a invertir un temario? Es importante que nosotros, antes de comenzar a conocer lo que es el derecho romano, antes de conocer las institutas, la monarquía, la república y el imperio, primero tengamos un concepto de lo que es el derecho. Aunque si bien pueda parecer hasta atrevido de mi parte el hecho de dar una definición en un primer momento de derecho, sí es importante que nosotros tengamos una idea generalizada. Para algunos autores, entre ellos el maestro Eduardo García Maínez, nos define el derecho como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los ciudadanos. Algunos otros autores nos dan una definición que puede parecer muy parecida, válgame la cacofonía, o muy sistemática a este concepto. Se dice que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre en la sociedad. Desde mi punto de vista, este es el concepto que más se adecua a nuestra percepción de derecho. No sin ello mencionar que existen una multiplicidad de conceptos de derecho. Pero vamos a explicar nuestro concepto de derecho. Vamos a empezar como que el derecho es un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Cuando nosotros pensamos en un conjunto, estamos pensando en objetos que tienen características similares, como pudiera ser un conjunto de sillas, un conjunto de ovejas, un conjunto de personas. En este caso, lo mismo. Son sillas, sí, claro, pero que tienen características similares. Son sillas que nos sirven para sentarnos, que nos sirven para una función específica. Lo mismo así en el derecho, nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de derechos. Vamos a hablar del derecho público, del derecho privado, del derecho social, del derecho agrónomo, del derecho penal. Todos ellos son derechos. Todas esas sillas nos sirven para sentarnos, sí, pero no todas esas sillas van a tener la misma función en todos los casos y bajo todas las circunstancias. Es un conjunto de normas jurídicas. Si me permiten un poquito más adelante vamos a definir qué son las normas jurídicas, porque no son las únicas normas que rigen al ser humano. Tenemos otro tipo de normas que regulan o que regularán al hombre en la sociedad. ¿Qué es regular? La verdad es que el concepto de regular es un concepto amplio, ya que muchas veces la norma jurídica en diversas ocasiones me permite realizar acciones, pero a su vez también me va a permitir o me dice, te limito para que realices tal acción. En ese caso, cuando nosotros estamos hablando de un conjunto de normas jurídicas que regulan, es que las mismas normas le permiten al ciudadano realizar determinadas acciones. Vamos a poner un ejemplo. La ley en materia impositiva, que puede ser las que tienen que ver con los impuestos, me van a indicar cuándo debo de pagar impuestos y cómo debo de pagar impuestos. ¿Todos los ciudadanos pagamos impuestos? Claro que sí. La ley en su artículo 31, fracción cuarta, me dice, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Sí, pero ¿todos contribuimos? ¿De qué manera contribuimos? ¿Cómo vamos a hacer para contribuir? Cuando estamos hablando de regular, precisamente el Estado dice, tú eres un sujeto que tiene tanto ingreso, entonces te voy a permitir realizar tal acción, que sea deducible, que no sea deducible, y también te va a controlar. Cuando estamos hablando de regular, es que el Estado también controla y regula.
regresando a nuestra definición, es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento. El comportamiento no es otra cosa más que una exteriorización de un deseo, de un propósito. Los seres humanos somos seres pensantes, los cuales realizamos una serie de acciones. Y entonces cuando nosotros realizamos esa serie de acciones, lo hacemos con un propósito específico. Si yo volteo a ver el semáforo, es porque mi pretensión es que voy a atravesar la calle o que estoy en espera de poder abordar algún transporte. Entonces es una exteriorización, un deseo, un propósito de ese sentimiento, el sentimiento que se transforma en un pensamiento para que yo me traslade al otro lado de la calle. ¿Para qué? Para una multiplicidad de opciones que puedo yo como ser humano hacer. Tal vez me atravieso del otro lado de la calle para cubrirme del sol, para taparme de la lluvia o inclusive para realizar alguna otra acción que puede ser más simbólica al ser humano. El hombre es un ser social por naturaleza. No podemos entender la vida del ser humano sin la existencia de una convivencia. El ser humano, desde que está en la faz de la tierra, siempre se ha visto en la necesidad de convivir en un elemento social. Ese elemento social te va a indicar que va a haber sociedades, comunas, comunidades. Y que obvio, a mayor elemento de la comunidad, mayores conflictos o beneficios pueden llegar a generarse. ¿Por qué razón? El ser humano, si vive aislado, no se puede meter en un problema, porque vive aislado. Pero en el momento en que yo, ser humano, convivo con el vecino de enfrente, con el de al lado, con el de atrás, seguramente puede llegar a suscitarse algún tipo de conflicto. Por eso es que hay una nueva corriente sociológica jurídica que me habla de los ermitaños sociales. Sí, sé que me pueden estar ustedes diciendo, eso no existe. Claro que sí existe. Somos cada día más entes que vivimos aislados. Vivimos en un entorno social, claro que sí, pero vivimos aislados. No me interesa lo que está haciendo el vecino de enfrente, lo que está haciendo el de al lado, ni muchísimo menos cuando me subo a un transporte público. E inmediatamente lo que hago es que aíslo mi entorno, me pongo un audífono y me aíslo. No sé, no me interesa lo que esté sucediendo al lado. Y si me siento y la persona que está al lado me saluda, me puede llegar a generar una intimidación. Cuando nosotros estamos hablando de esos elementos sociales, pues somos seres humanos que vivimos en ese elemento social. Y decíamos que íbamos a definir un poco más adelante lo que era el conjunto de normas jurídicas. Y ustedes me dirán, ¿son las únicas normas que existen? Claro que no. Tenemos normas religiosas, tenemos normas de trato social y tenemos normas morales. ¿Cuáles son las normas de trato social? Estas normas de trato social me indican cómo comportarme ante determinadas situaciones sociales. ¿Cómo o por qué? Por ejemplo, una persona que nos está invitando a una fiesta en Cuernavaca, en su casa de alberca, pues nosotros nos vamos a ir vestidos ad hoc al elemento social en el cual nos estamos desarrollando. Posiblemente iremos vestidos de una manera vaporosa, iremos alegres, pero si nos invitan o nos hacen partícipe de un elemento un poco más formal, como pudiera ser una graduación, nuestra vestimenta va a ser completamente diferente. Vamos a utilizar frac, smoking, vestidos largos, vestidos de cóctel. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno social. Pero si nosotros estamos haciendo referencia, por ejemplo, a que nos comunican con un sepelio o una acción de sepelio de un amigo o conocido, pues entonces nosotros iremos vestidos de acorde a esta circunstancia. Pero ¿qué sucedería
si una persona llega vestida de blanco, ¿la vamos a rechazar? ¿Le vamos a poner una orden de aprehensión? No, de ninguna manera. En este caso, solamente a un determinado grupo social le impactaría ese comportamiento, pero hasta el día de hoy no es un elemento sancionador. Sancionador como el hecho de que te voy a imponer una multa, un arresto o te voy a llevar a la cárcel por haber cometido esa acción de venir vestido de una manera específica. Las normas religiosas. Estas normas religiosas tienen que ver con el dogma o con la fe. ¿En qué creemos? El ser humano es un ser religioso por naturaleza. Desde el momento en que está aquí en el mundo, el ser humano le ha atribuido condiciones mágicas a todos los elementos de la naturaleza. Si pudiera caer un rayo, diríamos, es el dios del rayo. Imagínense el hombre de las cavernas, el dios fuego, la diosa lluvia. Entonces, el ser humano siempre ha vinculado con entes superiores, que obvio, con el paso de los siglos, se ha explicado de una manera científica el por qué cae un rayo, el por qué sale el sol, por qué cae un rayo en determinada distancia o repite el rayo para caer en una persona, o por qué le cae el rayo 2 veces a una persona. Ahí estaríamos bajo un análisis totalmente científico. También tenemos las normas morales. Estas normas morales están basadas en valores. Dicen por ahí algunos tratadistas con una tendencia social que tiene que ver con la cuna o con la casa. Si tú como tal te desarrollas en un ambiente sano, en un ambiente sin corrupción, pues vas a desarrollar un buen ser humano. Pero estas normas morales que tienen su fundamento en los valores, los vamos a encontrar nosotros que permean hacia los entornos sociales. Carecen del elemento coercitivo, hagamos la aclaración. Ni las normas de trato social, ni las normas religiosas, ni las normas sociales tienen el elemento coercitivo del Estado, el cual implica una multa o un arresto o algo denominado como delito. En este caso, nosotros estaríamos hablando en el sentido de los valores o la norma moral que se yuxtapone a su vez con las normas morales. Si nosotros estamos hablando de las normas morales, estamos hablando que tienen 4 características. La primera de ellas es que es interna, es unilateral, es autónoma y es incoercible. A contraposición de las normas jurídicas, vemos que las normas jurídicas son bilaterales, son coercibles, son heterónomas y son bilaterales. ¿A qué estamos refiriéndonos con una y con otra? Cuando nosotros hablamos de que las normas morales son unilaterales, es que devienen de un solo lado. ¿Cómo es que deviene de un solo lado? Sí, aunque si bien tenemos los factores sociales, como pudieran ser la familia, la sociedad, el vecino, el amigo, el hermano, estos en determinado momento son factores que permiten que el ser humano llegue a tomar una última decisión. Esa última decisión me va a marcar en la vida. Las normas jurídicas son bilaterales y son heterónomas. Esta heteronomía de la norma jurídica es que las normas jurídicas no son hechas por los seres humanos. Bueno, ¿cómo, maestra? No entiendo, ¿cómo no van a ser hechos por los seres humanos? Bueno, nosotros tenemos un cuerpo legislativo. Dicho cuerpo legislativo se llama Poder Legislativo.
conformada en México por 500 diputados y por 128 senadores, que en su conjunto forman el Congreso de la Unión. Dicho Congreso de la Unión son los encargados de crear las leyes en México. Y de ahí la heteronomía de las normas jurídicas. La heteronomía consiste en que no cualquier ser humano lo va a hacer. La ley establece en el artículo 71 constitucional quiénes pueden iniciar las leyes en México. Y si nosotros vemos a la luz de esto, nos habla por ahí un punto que el 0.13% de los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional, o sea, en el INE, pueden iniciar leyes. Pero estamos hablando que solamente es un 0.13%. Y muchos de esos ciudadanos carecen de la facultad de iniciar leyes. Hablando de otra de las características de las normas morales, hablábamos de la parte incoercible de las normas morales. ¿Qué significa esta incoercibilidad de las normas morales? Las normas morales, como tal, no implican una sanción por parte del Estado. O sea, yo no voy a recibir un castigo del Estado. No me voy a ir a la cárcel, no voy a tener una orden de aprehensión, ni nada por el estilo. Pero si tú incumples la norma de derecho, entonces ahí sí puedes tener una serie de sanciones. Dichas sanciones pueden ser como tal una multa, un arresto, una orden de aprehensión o inclusive, no en México, hago la aclaración, no en México, en algunos otros países, el incumplir las normas de derecho, específicamente en materia penal, pueden traer como consecuencia hasta la privación de la vida. Pongamos el ejemplo en Texas. Cuando en Texas una persona llega a matar a un policía, la sanción que le va es la aplicación de la pena de muerte. Insisto, hago la aclaración, esto no aplica en nuestro sistema jurídico. Pero cuando nosotros hablamos del derecho, no solamente estamos hablando del derecho en México, estamos hablando de muchas normas jurídicas que obvio tienen sanciones, algunas más severas, otras un poco más tranquilas o sencillas. Otra de las características es que las normas morales son internas. ¿Por qué son internas? Porque yo, ser humano, al final del tiempo, decido qué ser. Ser un buen ser humano o ser un mal ser humano. Mientras que las normas jurídicas siempre van a ser bilaterales. En una es unilateral y en la otra es bilateral. La norma jurídica siempre va a tener normas imperoatributivas. Estas normas imperoatributivas es que me van a conceder una serie de derechos, pero a su vez me van a facultar una serie de acciones. Vamos a poner un ejemplo. El artículo 308 del Código Civil Federal me habla de los alimentos. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la educación, la salud y una serie de elementos poco más específicos. Entonces, en un ejemplo clásico y tradicional, si mi padre a mí me tiene que pagar alimentos, entonces en ese caso, cuando mi padre requiera de alimentos, entonces yo le tengo que pagar alimentos. ¿Por qué? Porque mi padre ya lo hizo. Y a esto se le llama la reciprocidad de los alimentos. Yo recibí un derecho cuando mi padre o mi madre o quien me haya proporcionado alimentos lo requiera, por supuesto que se van a otorgar estos alimentos. Viendo cada una de las características, unilateral, bilateral, coercible, incoercible, autónoma, heterónoma, interna y externa. Cuando estamos hablando de que la norma jurídica es externa, es que estamos hablando que siempre las normas de derecho van a castigar las acciones. Jamás van a castigar los pensamientos, mientras esos pensamientos no se exterioricen. ¿Cómo pudiera ser esta acción? Por ejemplo, yo estoy pensando ahorita en matar a una persona. Mientras yo piense solamente y no haga actos de ejecución para privar
de la vida de esa persona, el derecho no me va a sancionar. Pero en el momento en que yo haga estas acciones ejecutivas, como por ejemplo que contrate una persona para que lo mate, ese pensamiento se traslada en una acción o inclusive en una omisión. El derecho no solamente va a sancionar las acciones, sino también las cosas que como obligados o garantes de una acción dejamos de hacer. Con esto terminaríamos nosotros nuestra primera cápsula de lo que es el derecho y su diferenciación con las normas morales y las normas jurídicas.